Bueno, empiezo yo, si te parece, Santos. Muchas gracias a todos por venir. El motivo de esta pequeña charla es porque nos parecía, junto con Anne, que era interesante explicar no solamente lo que es el formato de la exposición y entender este libro, aunque le llamemos catálogo en ocasiones, entenderlo como un catálogo de la exposición, porque el libro en sí mismo fue el germen de la exposición. Este proyecto yo lo concebí inicialmente como un libro que, pues de una manera típica, ha acabado siendo, junto con el segundo libreto, con los textos de Javier González de Durana, se ha acabado convirtiendo en el catálogo de la exposición. Pero la idea original era que fuese un libro absolutamente independiente. Por poneros un poco en antecedentes, este proyecto lo inicié en 2013, fruto de la casualidad de un encargo que me hicieron sobre la obra de Gaudí, una publicación francesa. Inicialmente, la verdad es que fue algo muy accidental, porque inicialmente estuve muy tentado de no aceptar el encargo, porque me parecía que no teníamos una conexión importante entre los dos mundos o nuestra propia visión de la arquitectura. Pero, no sé, fruto a veces de la intuición, yo tenía el recuerdo de haber visitado varios de los edificios de Gaudí y había unas imágenes, unos espacios que yo había visitado que curiosamente sí sintonizaban perfectamente con mi idea que yo tengo de la arquitectura. ¿Qué es lo que ocurre? Que Gaudí es un personaje, un arquitecto que está tan sobre representado que la propia cantidad de imágenes que yo había visto durante años de su obra habían anulado casi ese recuerdo que yo tenía directo sobre esos espacios o sobre esa experiencia que yo había tenido en algunas de sus arquitecturas. Fruto de esa sobrerepresentación, de esa saturación de su trabajo, pues yo, como os digo, estuve muy tentado de no aceptar ese encargo. Pero bueno, como hay veces que el azar pues te juega muy buenas pasadas, pues lo acepté. Viajé a Barcelona, estuve fotografiando 4 edificios, 4 de sus proyectos, y decidí, ya a título personal, continuar con ese trabajo, hasta fotografiar todos sus proyectos construidos. A partir con la intención de generar un ensayo fotográfico que no sabía exactamente en qué iba a derivar, porque no sabía si realmente iba a tener un cuerpo lo suficientemente importante como para hacer algo con él, pero lo que sí tenía claro es que si hacía algo con él iba a ser un libro, porque entendía que tanto el tipo de fotografía que yo estaba haciendo, la lectura o la narración que yo iba a hacer sobre el trabajo, sobre la obra de Gaudí, está quizá más próximo a un proyecto editorial que a una exposición. Pero, como os digo, al final es curioso cómo las casualidades al final y los accidentes te van llevando por un camino donde finalmente todo acaba adquiriendo un sentido, ¿no? Como es el caso de este libro que vamos a comentar ahora y de la exposición. Hace aproximadamente 2 años, creo que hace como ya 2 años, no quiero pensar. no quieres pensar, pues contacté con Santos y le propuse este desconcertante y maravilloso viaje, que aceptó. No sé si con dudas o no, pero aceptó. Y la verdad es que, bueno, pues ha tenido sus momentos críticos, sus dudas y sus alegrías, finalmente. Pero bueno, realmente ha sido un viaje en todos los sentidos. Pero bueno, a mí me gustaría que Santos os explique un poquito mejor lo que han sido todas esas vicisitudes desde el punto de vista de gestación, de concepto y de desarrollo de la publicación. ¿Sí?
Bueno, ya que estamos esta microscópica multitud, os invito a que sea más un formato en el que nos podáis interrumpir y preguntar tranquilamente, porque, bueno, para mí agradecer a Anne, a Kucha y la oportunidad de contar, al menos muy por encima, las tripas que tiene un trabajo de esta naturaleza, que habitualmente se quedan ocultas, y además está bien que sea así. El diseño es una disciplina que se esconde, ¿no? Y cuando se ve, pues igual es que estás equivocado, no sé, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para las personas que os acercáis a estas cosas, que esta cosa selecta de quien dispone del tiempo y lo aprovechan estas cosas, poder desde la perspectiva nuestra, de los diseñadores, poder tener la oportunidad de contar estos misterios, ¿no? Y sobre todo agradecerle a Aitor, porque por implicarme en un trabajo que sabe que yo, que soy un suicida, me pongo en estas cosas porque me encanta, pero que tiene pues terribles dificultades, porque trabajamos en el límite siempre. En este caso en un proyecto editorial, en otros casos en otras cosas, pero el libro, que yo creo que es un objeto tantas veces amenazado de muerte, ¿no? Como dice, bueno, ya está, el final del libro ya se ha acabado. Yo me acuerdo cuando salieron los CDs, ¿no? Que decir, bueno, ya está, por fin el libro ha muerto y tal. Y el libro se resiste a morir, afortunadamente, pero y seguramente pues acabará con muchas de las cosas que ahora nos parece que son ya soluciones definitivas, y el libro sobrevivirá seguramente a todo. Tiene la extraña virtud de ser un objeto prácticamente perfecto en su concepción, y es muy difícil hacerle cosas sin dañarle, ¿no? Implica una ternura, un trabajo agotador, porque trabajas en ese límite de las cosas que ya parece que están todas hechas y que es complicado sacarle provecho. Y luego, sobre todo, en este caso, porque el contenido es un contenido que a mí, obviamente, Aitor y yo nos conocemos y tenemos amistad hace años, pero aventurarse a un libro cuyo contenido es este Gaudí extraño, pues es especialmente seductor, porque ya habréis visto la exposición, es aproximarse a la figura de un Gaudí que también pues tiene esta misma aproximación, como veréis, el trabajo de diseño editorial, de, de ver lo que quizás no se ve a primera vista y está terriblemente maltratado. Nos reíamos, por poneros un ejemplo de lo que trato de comentar, es que tú entras en una librería y los libros pues te gritan, todos están diciendo, cómprame, cómprame, y probablemente te dicen últimamente con el autor más grande que el título, ¿no? Porque parece que los editores pues buscan el éxito a través de los autores. Bueno, pues este libro juega, habéis visto, a lo contrario. Es un libro que prácticamente no se ve nada, es un objeto negro, misterioso, que juega a acercarse a través de lo contrario. Obviamente no tiene que competir en ese terreno, y alguien diría esto, pero bueno, nos podemos permitir estos juegos. Es un libro que tiene, y por entrar en las explicaciones de los porqués, es un libro que trata de jugar a lo sagrado. Está trazado, es una pena, nos falta la tercera pata de este libro, que es Óscar Alegría, que también es amigo y que es también una persona que se mueve en muchos terrenos como nosotros. Ahora está en Montreal porque ha hecho una segunda película, una tercera, como dice él, porque si hubiese hecho la segunda no le hubiese salido tan bien, entonces directamente ha hecho la tercera después de Macbaquia, y que es una maravilla, os invito a verla, Zumiriki, está cosechando muchos éxitos, entonces no ha podido venir, y él ha trazado una historia que os explicaremos, que atraviesa el libro y que lo ha estructurado de alguna forma, pero en lo que nosotros estábamos trabajando previa a la intervención de Óscar ya había ciertos ingredientes que han sobrevivido, y uno de ellos es esta cosa de lo sagrado, un libro negro, con cantos negros, flexible, con papel biblia, un papel de 55 gramos, que es el clásico papel que se utilizaba en las Biblias, y que contiene esas cualidades de ser un gramaje muy bajo, de ser translúcido, de tener una flexibilidad extrema, pero que a nivel de sensaciones nos lleva a ese mundo que, bueno, los que hemos tenido una educación religiosa, que seguramente seremos todos los presentes, pues lo tenemos metido prácticamente en el ADN, ¿no? El libro juega eso porque también Gaudí
forma parte de ese lenguaje de lo sagrado, él lleva una pequeña Biblia en su bolsillo, entonces ya se establece un punto de conexión interesante. Pero por otro lado, yo os he traído para que veáis, juega totalmente a lo profano. Y por ejemplo, el libro tiene unas medidas que son las medidas de máximo aprovechamiento del papel. Entonces está en ese contrapunto entre un libro que podría, digamos, no escatima en esfuerzos para conseguir esos efectos de lo sagrado, de lo religioso, digamos, frente a decir qué tamaño le damos. Si le damos el tamaño, yo os he traído para que veáis, por ejemplo, lo que es un pliego del libro, que es en un formato, los formatos que se utilizan en la imprenta son los formatos B. Entonces, el libro tiene, me parece, 16,5 por 23,5 centímetros, que es lo que aprovecha prácticamente la totalidad de un pliego de imprenta. Lo hemos hecho con esa condición porque también juega no solo al aprovechamiento, a la ecología y a la economía del libro, sino también porque de alguna forma es que hay millones de libros con ese tamaño, porque lógicamente el editor no quiere que le cueste lo menos posible, y entonces se vuelve, está en las antípodas. Por un lado está en lo sagrado y por otro lado en este tema de lo profano que hemos jugado a esto, y creo que lo consigue. Es un libro común, su tamaño es grande, no es pequeño, no es un libro cuyas sensaciones a ese nivel es que lo hemos tenido en las manos muchas veces, un libro de esas características, de ese tamaño. Tiene una cualidad musical, por eso estáis viendo esta, y nos detenemos un poco aquí en esta estructura, porque quizás consecuencia de muchos factores, pero de esta translucencia del libro y de un libro que básicamente es de fotografías, pensamos en darle una estructura musical, un ritmo, sirviéndonos de que es un libro, como si lo habéis visto o lo veréis, que esa translucencia nos permite adivinar 6 páginas por delante y 6 páginas por detrás lo que va sucediendo. Es como un libro niebla, y entonces, bueno, en esa secuencia de ir pasando las páginas, pensamos que efectivamente pues tiene algo de ritmo musical. Y ahí empezó una investigación interesante. ¿Sí? Te voy a interrumpir un momento. Al final, lo del ritmo también vino provocado por una decisión previa de cómo establecer un orden realmente sobre las imágenes. Que era algo que yo premeditadamente no quería establecer, ni una categorización, ni una tipología sobre las imágenes, sino una sensación, una nueva valoración, una nueva percepción sobre la obra de Gaudí. Entonces, de ahí estipulamos que el orden que se tenía que generar en las imágenes no era un orden ni tipológico, ni un orden cronológico, ni algo que estableciese ningún tipo de jerarquía preestablecida, sino casi como una musicalidad o una cadencia que estuviese de fondo a la hora de ordenar esas imágenes, pero que casi era un orden desde un plano sensible y oculto. De ahí que nos planteamos el tema de tratar la música, ¿no? la musicalidad. Sí, bueno, Aitor seguro que mucho más que yo, pero si yo en algo soy inútil, en muchas cosas desde luego, pero en la música es algo, vamos, yo creo que es que siempre me acuerdo de mi padre, que no sé por qué razón tenía esa manía de la música, que le parecía algo superficial, y me permitió ir con una flauta de pan en vez de la flauta que tocabas en el colegio, porque se rebelaba ante ese tipo de educación. Igual, fruto de ello, pues soy una persona sin ninguna formación musical, entonces la aproximación a lo que pretendíamos ya tenía una dificultad añadida. Pensamos en primera instancia, creo que pensamos en Erik Satie, por un tema de hacer coincidir en el tiempo lo contemporáneo de Gaudí, y por ciertas relaciones que nos parecían interesantes, pero surgió Montpou. Bueno, luego ¿no? Pensamos en la música que escucharía Gaudí, sí. Pero nos salía Wagner y, sí. no nos parecía la cadencia óptima. Sí. Entonces pedimos ayuda y consejo a 2 profesoras de Musiquene, sí. Que nos asesorasen sobre realmente
qué música o qué músico podía hacer de canalizador del mundo de Gaudí y su época y la interpretación que yo había hecho sobre las imágenes. Y surgió la figura de Mompou, que aún no siendo exactamente contemporáneo, yo creo que es de una generación posterior, sí que fue coincidente en el tiempo, porque yo creo que las impresiones íntimas las publicó, no sé si en el 16, y Gaudí todavía estaba trabajando en la Sagrada Familia hasta el 26, estuvo trabajando en la Sagrada Familia. Entonces nos pareció que de cara a unir esos dos mundos, la obra de Gaudí y la interpretación que yo había hecho, Mompou era el músico idóneo, iba a establecer esa cadencia o ese ritmo idóneo. Porque en realidad el trabajo también lo que pretendía es, como decía Santos antes hablando de las portadas, era generar una percepción sobre su obra precisamente a base de aislarla y de silenciarla. Entonces, establecer, vamos, yo no me imaginaba al final la cadencia de Wagner por detrás. No, fue un poco... No me lo imaginaba. Fue un poco desgracia los gustos musicales de Gaudí. Tuvimos que, porque efectivamente hubiese sido otro libro y probablemente no nos hubiese funcionado. Y además, bueno, Wagner pues arrastra también un perfume, pues no voy a decir dudoso porque no tiene nada que ver con su música, con a quien le gusta y con sus ideas, pero decíamos, no puede ser Gaudí, Wagner, no. Bueno, para los melómanos, pues Mompou será muy conocido, para mí fue un descubrimiento, y un descubrimiento afortunado porque es una especie como de Ravel llevado al extremo de la pulcritud, de quitarle todos los ornamentos. Es una música extrema, para mí muy moderna, y estas chicas amigas de Musikene pues nos ayudaron un montón para tratar de traducir a un lenguaje más visual qué supone esa música y cómo hacer una traducción a nivel gráfico, ¿no? Os he traído estas imágenes para que veáis esquemas y cosas que movimos para que nos traían ellas, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo que vemos en las impresiones íntimas, que fue la obra que se abordó y que le ha dado el título al libro, en el que, bueno, os invito a que podíamos haberla puesto, la verdad es que no se nos ha ocurrido, hubiese sido una buena idea. Pero bueno, lo podéis escuchar en casa o en el YouTube si no tenéis el disco. La verdad es que es una música perfectamente, ha sido una coincidencia afortunadísima el jugar con esta estructura, porque quizás, y aquí es algo que no me viene a la cabeza ahora, hemos tardado tanto con este libro, que tiene algo, ¿cómo decirlo?, como una ausencia de plan, que ha permitido, como pasa a veces con los pueblos, ¿no? Que a veces los planes de urbanismo a veces son enemigos de estas cosas, los planes en general, que por otro lado, bueno, pues son necesarios para que no se produzca el descontrol, pero esta cosa pintoresca, por decirlo de alguna forma, de una atención al detalle sin una falta, o sea, con una falta absoluta de plan, pues ha permitido este objeto en el que hemos ido avanzando como quien avanza en una, decir, oye, pues aquí tenemos que plantar unas lechugas, pues porque, mira, va a venir otro hijo y tengo que hacer otra habitación. Entonces todo sucede de una forma completamente extemporánea, orgánica, y la sensación que yo tengo con el libro es que estas estructuras nos permitían habitarlas y hacer cosas con muchísima libertad, sin perder el horizonte de lo que queríamos, que era precisamente no caer en categorías, y que ese Gaudí que Aitor ha fotografiado pues se situase en ese plano en el que no hay una niebla, hay una estructura escondida, hay una musicalidad muy leve que se adapta muy bien a la fotografía, que a veces muestra pequeños detalles sin que se vea realmente que podría ser que alguien que coge el libro y que mira una imagen no adivinase de ninguna forma que aquello es Gaudí, ¿no? Bueno, al igual también que en la música de Mompou, para él decía que los silencios entre las notas eran parte de la música, también esos espacios que creaban, esas relaciones también para mí eran muy importantes y son muy importantes en el montaje de la exposición. Al final, la fotografía no es algo que hay que valorar individualmente, las conexiones y la narratividad se genera
a partir de esas conexiones que vamos generando entre unas imágenes y otras. Entonces, la exposición está planteada de la misma manera que el libro, con esos espacios y esas conexiones que te hacen generar esa estructura narrativa, pero con esa musicalidad de fondo. Claro, una dificultad, entonces, una vez, digamos, teniendo estos ingredientes para cocinar el libro, nos encontramos con esa dificultad de traslación o de traducción de estructuras que parten de pentagramas o de incluso estas visualizaciones que os hemos enseñado no eran suficientes para ir a una estructura que es la estructura de un libro, que como todos sabéis, pues son un pliego, 2 páginas que se abren y que tienen márgenes, que tienen una caja de texto, de imágenes, que tienen unas condiciones muy concretas que son completamente alejadas del mundo musical. Entonces, creamos nuestro pentagrama también a partir de una situación muy clásica, porque me apetecía mucho traer este esquema porque veis que es un esquema que también tiene algo de sagrado, porque es esta construcción que recupera los grafistas de las vanguardias del siglo XX. Me parece que es la misma estructura que tiene la Biblia de Gutenberg, que mediante esta construcción de diagonales permite que los márgenes tengan esta condición tan interesante de X, 2X, 3X, 4X. Los márgenes van, pero se hace gráficamente mediante esta construcción de diagonales. Entonces, bueno, dijimos, vamos a jugar también, en este caso, a lo clásico, que también tiene Gaudí algo de ello, y crearnos una estructura sobre la que movemos los 2 tipos de fotografía que tenía Aitor, que es un formato vertical y un formato cuadrado. Creo que había una paisada que finalmente cayó. La descartamos, que podía haber sido el eje, o sea, la charnela o la bisagra del libro, la parte central, pero no acababa de funcionar. Y entonces, todas las fotografías que veréis en el libro tienen esta condición. Y digamos que a efectos musicales jugamos, los que sabéis alguna cosa de geometría, que sois muchos de los que estáis aquí, con el eje, llamémosle el eje Z del libro, su profundidad. Y entonces vamos atravesando el libro y van sucediendo ritmos, cadencias, silencios, que son algo que hemos estructurado y ahora os lo explicaremos, pero en este esquema lo que se muestra son los 2 movimientos que tienen las imágenes. La imagen cuadrada se mueve en la mancha que liberan estos márgenes tan asombrosos y se mueve arriba y abajo, y la imagen vertical se desplaza entre la mancha y la parte, digamos, el eje central de la página. Con estos movimientos y todas sus combinatorias en las páginas está construido este artefacto en el que a veces hay 2 imágenes, o sea, contiguas, a veces hay un montón de páginas blancas, vacías, que da la sensación de que no llega. La música de Mompou es muy así también. De repente se queda como suspendida esperando la siguiente nota. Luego hay una especie como de cabalgar de ritmos binarios que aquí se produce, con pequeñas variaciones. De alguna forma, sin ningún conocimiento musical, yo tengo la sensación de que hemos acertado bastante en esa analogía con el mundo musical de Mompou. Oye, sí. Esto es muy curioso, yo lo desconocía, ¿eh? Sí. ¿Se suele llevar a cabo también otras cosas a la hora de... ¿Me explico? No, perdón, no te he entendido bien. Partiendo de la música X, sí. Darle un ritmo visual, como habéis dado vosotros, no lo sé, como es que... Nunca lo habíamos hecho. Bueno, seguro que a alguien se le ha ocurrido, pero no lo habíamos hecho. No tenemos noticia de ello. Seguro. A la hora de te suele pedir, ¿no? Más bien la foto, dónde colocarla o cómo colocarla, o la siguiente. Sí. Iría marcando al ritmo que la música misma te va pidiendo, y ese pedir incluso lo veas. A ver, también es cierto que es una interpretación, vamos a decir que es una libre interpretación, o sea, ¿Estás viendo? Sí, pero no hay una interpretación directa. O sea, hay que decir que inicialmente nos planteamos la posibilidad de intentar establecer una relación directa entre una pieza musical y su representación visual. O sea, de la misma manera que puede tener una representación en un pentagrama, de qué manera podríamos representar esas imágenes en su posicionamiento en página, que alguien con conocimientos musicales, aunque no lo evidenciases,
pudiese llegar a leer en cierto modo esa partitura. Pero, como decía antes Santos, o sea, el proceso era demasiado complejo para nosotros, quizá por nuestro desconocimiento de estudios musicales, pero por otro lado porque entendíamos que había otra serie de parámetros que, así como en un pentagrama tú tienes un espacio perfectamente definido y es fácilmente interpretable ese posicionamiento visual, en una publicación hay muchos más aspectos. El paso de las páginas, la transparencia, hay otra serie de elementos que afectaban a la lectura o a la interpretación de ese código que nosotros queríamos establecer. Entonces, nos parecía demasiado pretencioso intentar condicionar la posición o la lectura que íbamos a hacer del libro en su conjunto porque se mantuviese, en cierto modo, esa lectura musical que subyacía. O sea, nos parecía mucho más interesante establecer esa melodía de una manera oculta que intentar evidenciar la melodía en detrimento del libro o de la posición de las imágenes. O sea, no llevarlo a términos de pentagrama el libro, nos parecía demasiado obvio y burdo. Yo reconozco que lo intenté y estuve a punto de morir, porque efectivamente el esfuerzo era como contra natura. Primero por ese desconocimiento y porque Aitor tenía toda la razón en el sentido de que yo buscaba igual la literalidad de esa especie de pieza que de repente está las impresiones íntimas de Mompou escrito en lo gráfico. Seguramente es inviable. Yo creo que implica esto una cierta, lo que hemos hecho, una cierta amplitud de miras o, como decirlo, pues una cierta libertad de interpretación. Pero bueno, me parece que es un camino y es un camino que ha funcionado bien en este caso y probablemente en otros también podría. He dejado puesto este documento que es el libro que pasa las páginas cada 5 segundos mientras hablamos y ahora tengo que meterme en el papel de Óscar Alegría, ya que no ha podido venir, ahora soy Óscar Alegría y os cuento un poco su intervención, o os contamos, porque Aitor, al final Óscar le implicamos porque teníamos una cierta conciencia de que quizás el libro sin la intervención de Óscar hubiese sido un libro, pues quizás, no lo sé, excesivamente seco, no sé si es el adjetivo. Él introduce un relato y introduce una especie de relato que atraviesa el libro en ese GZ, que es un relato que parte de la buena fortuna de que Óscar había estudiado la figura de Gaudí años atrás y en especial de la muerte de Gaudí. Sabéis que la muerte de Gaudí se produce porque le atropella un tranvía y Gaudí estaba en ese momento ya haciendo la Sagrada Familia, pues un momento en el que él está prácticamente como un ermitaño, muy alejado de los modos digamos, de lo social, va casi vestido como un mendigo, y entonces cuando le atropellan nadie le atiende, porque piensan que es un mendigo, que le va a manchar de sangre el coche. Tiene una circunstancia muy trágica y entonces esa es partiendo de ese relato de la muerte de Gaudí, y uniéndolo con los elementos gráficos que se nos iban ocurriendo, le hemos dotado de ese relato que yo creo que dialoga con las imágenes de una forma sorprendente, porque nos permitió establecer nuevas categorías de relación entre los textos de este relato y las imágenes. Sí. Bueno, yo creo que también lo que hace es llevar a ese personaje o a ese aspecto sobrenatural de la obra de Gaudí, lo lleva a un plano, a una escala humana, que es lo bonito, ¿no? Es como el contrapunto, lo que decía Santos de lo divino, del objeto del libro y de cómo se está mostrando la obra de Gaudí, ¿no? Como si fuese algo absolutamente sobrenatural. Pues yo creo que los textos hacen poner a la persona de Gaudí y al arquitecto, le da realmente esa dimensión sobrenatural a la arquitectura, pero porque aborda las contradicciones de lo humano, ¿no? Las limitaciones y las contradicciones de Gaudí, arquitecto. Bueno, a efectos prácticos, el relato, que es un relato muy conocido, lo tratamos de una forma muy lúdica. Hacemos chocar la palabra Gaudí y la palabra tranvía. Esas dos palabras explotan y nos dan
anagramas o otras palabras como por ejemplo trau, que es el ojal en catalán, traugui, bueno, una serie de palabras que generan pequeños relatos sobre su significado, que nos sirven también para darle esta dimensión entre humana y sobrenatural que Gaudí tiene, que al final es una persona terriblemente unida a lo sobrenatural, a las creencias religiosas, y entonces, bueno, aquí veis un choque de la palabra tranvía justo cuando estoy comentándolo, en el que Gaudí y tranvía van a chocar, pom, 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 y entonces va pasando en esas páginas con esa transparencia que nos permite ver a través de ellas que algo va a suceder, ¿no? Porque es una transparencia muy leve. Aquí vemos el esquema de Mompou, que nos coincide también de una forma asombrosa entre un esquema que él tiene entre ser y el no ser, y que también es un cruce. Es de nuevo este cruce, la palabra Trivia, que es una diosa romana que da pie a lo trivial, curiosamente, que ahora tiene una acepción muy negativa, pero lo trivial tiene que ver con el encuentro de caminos diferentes. Todo esto genera una serie de microrelatos que hay que buscarlos en el libro. Suceden de una forma, pues como sucede todo en este libro, con una cierta magia, en el que además tampoco importa si te pasas alguno, porque los encuentras después y de repente dices, uy, ¿qué es esto? Traugui, que es un lagarto de las Amazonas, me parece, ¿no? Entonces, y su relación con ese mundo de lagartos que tiene Gaudí en su obra, de pieles, de cosas así. Ahí se establecen misteriosas relaciones que yo creo que le dotan al libro de otra aventura más, pero es una aventura que suma. Yo creo que hemos acertado, por eso no es una aventura que dé la sensación de estar superpuesta de una forma artificial o forzada, sino que son cosas que han coincidido para mí de una forma pues como un puzzle que encaja muy bien. Reconozco cierta emoción con el libro porque es de los pocos trabajos que supera las expectativas de lo que uno tiene sobre el trabajo. Y eso no sucede casi nunca, como las personas, ¿no? Que de repente encuentras a alguien que te supera y que luego pues difícilmente te libras de esa persona en el resto de tu vida. Pues este trabajo tiene algo de este libro de que ha ido más allá de lo que por lo menos yo me imaginaba. Es un libro que está, bueno, el relato tiene rayos, tiene anécdotas, como por ejemplo hay un fantasma de un guardia civil que es un guardia civil que Óscar encontró incluso una fotografía de él, por eso está prácticamente invisible en una página. Gaudí, que era muy catalanista y muy... ahora que está esta cuestión encima de la mesa, pues él en su biografía se da a entender que no tenía ninguna simpatía por lo que dice la gente uniformada y gente del norte. Y bueno, las circunstancias hacen que la única persona que le atienda es un guardia civil gallego, ¿no? Y estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y entonces, porque nadie, pues los taxistas, de hecho le acompaña en un taxi para asegurarse que le llevan al hospital, pero bueno, como bien sabéis, pues el arquitecto no acaba de salir de ese trance y pensamos que igual la última cara que ve es la de este hombre, ¿no? Hay muchos ojos en el... Yo veo, cuando Aitor me enseñó las fotografías, yo veía también, cada uno no podemos eludir nuestra propia subjetividad, y yo veía esas puertas abiertas, los ojos de las escaleras, y curiosamente el libro también habla mucho, este relato de Óscar habla de esto, habla de la mirada de tigre que tiene Gaudí. Hay muy pocas fotografías de él, pero hay una mirada de él que a través de las palabras de otros se significa, ¿no? Como una persona que tiene una intensidad en la mirada que es difícil de olvidar, ¿no? Bueno, todas estas cosas, la relación con Japón, está de alguna forma microrelatado en la intervención que ha tenido Óscar, y que yo creo que le ha dado esta dimensión. Por último, por mi parte, porque no me gustaría extenderme más, a no ser que queráis preguntar más cosas, comentar, bueno, y Aitor os dirá más cosas en torno a lo que es el trabajo de la encuadernación. No queríamos perder de ninguna forma la sensación de flexibilidad, de souplesse que tiene ese libro de papel Biblia, en el que se mueve como un pájaro, y entonces todas las encuadernaciones que íbamos encontrando contradecían la tripa del libro, lo que se llama la tripa, ¿no? Y pues ha sido una aventura de ir un montón de veces a Pamplona, al encuadernador, para encontrar
una combinación de dos materiales, un contracolado, que nos permitiese, por un lado, darle la nobleza y el acabado necesario que tiene que tener una portada en su, digamos, para su protección incluso, y por otro lado la flexibilidad para que, digamos, cumpliese nuestras expectativas. Esa combinación de materiales pues ha sido prueba-error, que también pues entra dentro del torrente de las cosas imposibles en los trabajos cotidianos, porque normalmente pues a los diseñadores nos encargan cosas que tienen que estar antes de ayer y que no hay forma humana de escapar pues de lo establecido, y el de la imprenta te dice tienes esto, esto y esto. Aquí hemos jugado al límite, como define Aitor muy bien, en la impresión, que igual os contará él mejor cómo ha sido, para que las fotografías en ese papel tengan esa dimensión, y sobre todo, incluso en ese material de la encuadernación, es bonito porque hemos hecho una encuadernación a la suiza, que es un modelo de encuadernación concreto, pero que dialoga también con que la tipografía que se ha utilizado es la helvética, que es una tipografía moderna, porque es una tipografía de los años 50, pero que sin embargo es una interpretación de la famosísima Accidents Grotesque, que es la tipografía que es de 1896, que es de alguna forma la base de todas las tipografías modernas y que también es contemporánea del mundo de Gaudí, que es una tipografía completamente industrial que reniega de cualquier adorno, o prácticamente, se puede decir. Algunos dirían que todavía tiene restos, ¿no? Entonces, hemos utilizado la helvética porque tiene ciertas ventajas, pero bueno, el mundo neutral del diseño, con una tipografía mínima que obliga un poco, como las fotografías, a una mirada de cura, estos curas que van ahí con el sacerdote que va mirando la Biblia, pues juega lo mismo, ¿no? Pero juega dentro de la neutralidad. No hemos tenido ninguna tentación de poner una tipografía que tuviese ningún perfume que pudiese contaminar. Hemos dicho, ¿qué es lo más neutro? La helvética, pero sin embargo luego la helvética también nos ha acabado llevando al mundo de Gaudí y todo esto que, bueno, aquí veis un choque de letras y cómo se forma una palabra, en este caso traugui, ¿no? Bueno, ya lo veréis en el libro. Yo creo que es interesante igual que Aitor cuente un poco cómo es el tema de la impresión, que aquí también ha sido una aventura para conseguir este resultado, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que una de las cosas que teníamos claras desde el principio es que no tenía que ser un libro ostentoso en sus formas. O sea, el planteamiento, sí queríamos que fuese un libro que demostrase unos aspectos vinculados a la excelencia, pero no haciendo alardes ni ostentación de nada. Entonces, la propia elección del papel ya fue el primer ejercicio que hicimos, porque es un papel que tiene unas limitaciones bastante importantes. No es un papel caro en absoluto, pero es un papel que sabíamos, yo sabía desde el principio, que la propia singularidad del papel ya me iba a hacer prescindir de unas cualidades de impresión. Pero bueno, yo estaba dispuesto a prescindir de eso, siempre y cuando hiciésemos unas pruebas previas. Y bueno, y la verdad es que no tenía muchas expectativas, pero las pruebas he de reconocer que salieron muy bien, las hicieron muy bien. Hicimos varias pruebas de imprimir en tritono, con barniz también, pero lo cierto es que por la propia singularidad del papel, que son 45 gramos, no puedes cargarlo de tinta más que lo justo, porque si no ya enseguida la tinta pasa al otro lado y anularíamos esos efectos de transparencia y limpieza del papel blanco. O sea, al final se imprimió en un duotono normal, bien hecho, con una buena selección fotomecánica hecha por la Troupe en Madrid, y la verdad es que la impresión es excelente, pero como os digo, al límite, porque imprimir un libro de estas características en un papel de 55 gramos pues es a priori una auténtica locura.
Luego la siguiente locura era manejar esta sábana, porque claro, imprimirlo ya tenía unas dificultades tremendas, porque este libro, ya vamos un poco al anecdotario, este libro lo íbamos a imprimir en verano, pero claro, la humedad afecta tanto a este tipo de papel que te arriesgas a que con unos índices bajos de humedad, imprimiéndolo en verano, las propias máquinas de offset no cojan el papel, no puedan con él, que de hecho les ocurrió en alguna entrada de máquina, pero vamos, podía haber sido un drama, porque podían no haber podido imprimir el libro. Y lo que os decía de otra singularidad es cuando ya tienes el libro impreso, hay que manejar esto y hay que plegarlo. Plegar 32 páginas de 55 gramos está al alcance de muy pocos, entre ellos pues el amigo este que nos echamos en Pamplona, en Cunorte, que la verdad es que yo creo que al principio nos odiaba, ahora ya nos hemos hecho amigos, pero yo creo que nos miraba como auténticos marcianos las primeras veces que entrábamos en la encuadernación. Y bueno, otra de las cosas que no has comentado y me parece que es muy importante es realmente entender cómo se diseña un libro. Claro, ahora cuando tú ves el libro ya montado y estructurado y ves lo que decía Santos, el efecto de la transparencia, para diseñar ese efecto de transparencia realmente tienes que construir el libro o tienes que intuir qué es lo que va a pasar, cosa que no puedes hacer desde un programa de diseño. Claro. Claro, el InDesign, que es el que porque tú estás viendo una doble página siempre, pero no sabes qué va a pasar con la página anterior y la posterior, y ya mucho menos lo que pasa 4 páginas antes y 4 páginas después. O sea, ahí también... Empezamos a trabajar por capas, pero era una locura, intentando y veréis que la transparencia es muy leve, pero afecta mucho y se ven esas manchas que se desplazan. Era una locura. Al final solucionamos de una forma muy artesanal, pero muy eficaz, que es imprimir en papel vegetal, que no te da la sensación real, pero se aproxima mucho, ¿no? Y bueno, pues esto era la clave de ir haciendo prueba y error. Cada vez estoy más convencido de que es un libro pues muy pintoresco, en ese sentido, pero que hay que defender esto, porque como dice nuestro amigo Arcaizcano, la creatividad pues es un caballo desbocado, ¿no? que constantemente nos obligan, estos amigos arquitectos que dan clase en la universidad, les pasará esto que, claro, tienes que dar pautas, ¿no? a los alumnos, pero realmente luego también tenemos cierta conciencia de que estas cosas pues no hay una fórmula para solucionarlo. Porque si hiciésemos otro libro no lo haríamos igual. Bueno, y que yo soy partidario del accidente. O sea, yo creo que el accidente como espacio para el aprendizaje siempre es bueno. O sea, a mí por lo menos siempre me ha funcionado. Sí. Hay que dejar a veces aspectos que no estén completamente controlados para que ocurran cosas. Y yo creo que este libro es un buen ejemplo de ello, que además nos ha dado gratas sorpresas de cosas que, bueno, quizá podríamos intuir, pero que una vez hecho, en algunos casos, el resultado ha podido ser incluso mejor que lo que preveíamos. Se me olvidaba, pero como curiosidad, teníamos desde el principio la idea, esta cosa de lo sagrado, y pensábamos en hacer una estampación dorada térmica en la portada, y afortunadamente en el último momento maniobramos y fuimos al láser, que ahora está muy de moda, pero que en este caso nos ha dado una solución que es mucho mejor que lo que seguramente habíamos imaginado, porque un dorado en la portada le hubiese llevado a un terreno completamente diferente. Entonces el láser permite, bueno, pues lo que veréis, una impresión prácticamente invisible, pero que en ese material, que siempre es muy extraño cómo se comporta el láser, las letras parece que están flotando. Es un efecto óptico inesperado, pero que todavía le da otra cosa más, ¿no? Que dices, este accidente, que yo también lo defiendo mucho, que dice Aitor, las cosas que suceden, bueno, hay que estar allí, para que el accidente no sea mortal, hay que estar allí y permitir que los accidentes sean buenos, pero en el libro hay unos cuantos, y hay mensajes escondidos. El que lo encuentre tiene un premio de 200.000 euros, que no lo hemos dicho. Era a ver si estabais escuchando.
No sé si algo más, Aitor. Bueno, ya como colofón, yo creo que desde el primer momento lo que hemos intentado defender es que el libro tuviese esas connotaciones místicas, religiosas y ese clasicismo formal, pero desde una perspectiva completamente contemporánea. O sea, ese libro no se podía haber hecho en 1950, porque la tecnología permitía hacer las cosas de otra manera. Y al final las decisiones que hemos tomado a nivel constructivo del libro pues han ido encaminadas también en ese sentido. No intentar replicar algo que podía haber sido hecho de una manera similar en otra época, con la misma calidad o incluso mejor, porque los medios hace años de algunas técnicas eran incluso mejores que los actuales, pero que tuviese unas connotaciones y una lectura completamente contemporánea. Y yo creo que en ese sentido, pues bueno. Es una tragedia el libro, esto al hilo de lo que estás diciendo, una tragedia del libro o de la rotulación o de muchas cosas dentro del mundo gráfico y probablemente de otros mundos como la arquitectura, que cuando la tecnología permite hacer cosas asombrosas es cuando peor se rotula, o los libros son mucho peor que los libros que se hacían pues en los años 50 o mucho antes, porque probablemente pues hay en primer lugar pérdida de oficios, ¿no? Hay la fotomecánica, pues ya tienes que encontrarla, ya no hay personas que te hacen una descomposición de la imagen con conocimiento. Es que creo que aquí ya no queda nadie de eso, ¿no? Cosa que era necesario para tener una buena calidad de las imágenes. Entonces, y todo el mundo tiene una fácil acceso a un ordenador y al InDesign para poder hacer un trabajo, pero claro, el oficio pues tiene lo que todos sabemos, ¿no? Son horas y conocimiento y estudio, etcétera. El libro es este libro de Gaudí. Tuvimos desde el principio la preocupación de que se quedase en ese terreno antiguo, y creo que, por supuesto, lo que dice Aitor no podía haberse hecho, pero incluso la sensación que se tiene es de un libro clásico, pero que es un libro contemporáneo, que está conectado con nuestro hoy en día, y que no da esa sensación a veces indeseable de un trabajo retro que quiere parecer como de otros tiempos. Hemos jugado a eso también. Es un libro que efectivamente está en el límite, pero yo creo que claramente se nota que es un libro de hoy en día. No preguntáis nada. Esto es un clásico de... Bueno, no sé. Por mi parte, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, Aitor, ¿no? Y si no, pues lo dejamos aquí. Es un libro que merece la pena comprar, porque esto a mí no me afecta en absoluto desde el punto de vista de negocio, pero ya que estamos pocos, es un libro que tengo claro que dentro de unos años será un libro muy valioso. Y entonces mi recomendación es los que tengan 50 euros que lo compren, porque es una buena inversión, no solo porque el libro lo merezca, porque que desde luego lo merece, sino porque también es una buena inversión, que a veces estas cosas también tienen este corolario, ¿no? De algo que dices, oye, esto realmente lo merece y lo vale mucho más que 50 euros probablemente, ¿no, Anne? Bueno, pues gracias, ¿no? Perdón, sí. Yo he descubierto visionando el libro... Ay, Dios. Lo has encontrado, 200.000 euros. No todos los 200.000 euros, sino no más. Me concedo gratis. Yo he sentido la sensación, me ha recordado al revelado la imagen latente. Esta transparencia recuerda clarísimamente cómo va apareciendo la imagen. Sí, que es muy fotográfico, efectivamente. Sí. Una experiencia mágica fotográfica que, vamos, que a mí me remitió directamente enseguida a esa experiencia. Sí, tienes razón, pues la verdad es que... Conocido gratis. Sí. Pues te lo robamos, porque si tenemos que de nuevo presentar, ojalá, el libro en alguna parte, es un tema bonito. ¿Qué, perdón? Que me hagáis a mí otro, hago restauración fijo, además. Es que me ha gustado mucho. Ayer lo vi ayer. Muy bien.
Pues muchas gracias, Gracias. a todos. Gracias.